Buenas tardes, jóvenes. Veremos a que se conecten sus Buenas tardes. compañeros. Hasta eso, los que se van conectando, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres ahí en el chat y de marcar la asistencia en el aula virtual. Recuerden que la asistencia que vale es la del aula virtual. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Bueno, hasta ahí que se sigan conectando sus compañeros. Nosotros estamos revisando lo que es el desarrollo de un sistema de información, ¿verdad? Aplicando los 7 pasos y estamos y de hecho son de las fases que más trabajo se hace, estamos en la fase de análisis todavía, ¿no? Ya hicimos el planteamiento de los objetivos del desarrollo del sistema, hicimos el levantamiento de información, hicimos también, definimos los requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces hemos avanzado por todo ese camino. Vimos también, definimos también cuál era el alcance del sistema. Como parte del análisis y diseño del sistema, vimos también el capítulo de los usuarios y sus permisos, porque eso es algo que nosotros como analistas de sistemas también debemos de definir, ¿no? También vimos la descripción de los módulos, porque parte del levantamiento de información tiene que terminar, ¿verdad?, con los paquetes de especificaciones de los módulos,
para que los programadores sepan qué es lo que tienen que realizar. Y allí vimos algunas metodologías que podíamos utilizar, como son el español estructurado. También mencionamos también los diagramas de flujo de datos. Vimos también los tablas de decisión y los árboles de decisión. Y también vimos lo que era el diseño top-down, ¿no? Entonces, vimos todas esas metodologías para poder describir a los módulos. El día de hoy pasamos ya a otro capítulo que tiene que ver con la arquitectura de hardware y software. Entonces, eso es lo que vamos a revisar, ¿no? Entonces, por estructura, en este caso de sistemas, nosotros vamos a entender todo cuáles son los componentes de software, ¿verdad? Hablando de arquitectura de software, estaríamos hablando de cuáles son los componentes de software y cuáles son tal vez sus propiedades más visibles y qué relación hay entre estos de aquí, ¿no? Entonces, la suma de todos esos componentes van a formar lo que es la arquitectura. Bien, aquí ustedes como profesionales van a tener que analizar la efectividad del diseño que ustedes están proponiendo para poder alcanzar los objetivos deseados. Es decir, que ustedes como diseñadores, ¿verdad? Su ámbito también requiere conocimientos de hardware y de software, ¿no? Entonces, esto de aquí también lo definen ustedes. No es que ustedes hacen un sistema y le dicen, mira ya tú en qué máquina lo ejecutas o mira qué máquina te compras, sino que ustedes van a tener que, como profesionales, van a tener que dar la solución completa. Y la solución, pues, incluye qué equipos, ¿verdad? O qué software se deberá adquirir para poder presentar una solución integral. Vale. Sí, buenas tardes, jóvenes. No, entonces les decía yo que ustedes van a tener que trabajar con la arquitectura para poder definir un diseño efectivo, ¿verdad? Ahora, no existe, así como no existe una solución de software única, asimismo no existe una arquitectura única, ¿no? Habrá niveles dentro de las diferentes arquitecturas y ustedes no necesariamente tienen que presentar una sola propuesta o considerar una sola propuesta en su diseño, sino que ustedes pueden presentar algunas alternativas cuyos diferencias entre estas alternativas, ¿verdad? Pueden ser pueden deberse dependiendo de el enfoque que le están dando a la solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo presentar una solución de última tecnología, pero entonces el gerente me dice, oye, ¿sabes qué? Pero el presupuesto está muy elevado, entonces yo puedo presentar una alternativa que funciona, pero que tal vez no va a ser tan ostentosa. O si de entrada la gerencia me dice, ¿sabes qué? Tenemos poco presupuesto, entonces yo me voy con las alternativas más baratas, ¿no? Pero el punto es que según lo que pretendamos hacer, nosotros podemos jugar un poco con las arquitecturas para acomodarnos, ¿verdad?, a la solución que deseamos proponer. Bien, entonces aquí dentro de la arquitectura, pues como bien les mencioné, podemos nosotros aprovechar para hacer una especie de reducción de los costos en cuanto a la construcción de software, ¿no? Son algunas alternativas que nosotros podemos considerar. Bien, al momento que nosotros diseñamos un sistema, ¿verdad? Eso puede ser una tarea que implique algo sencillo, como por ejemplo que ustedes desarrollen un módulo de un programa. Entonces, a veces incluso cuando los programas son sencillos, ni siquiera nos involucramos mucho en lo que es la metodología, ¿verdad? Porque puede ser algo rápido. Pero en otras ocasiones nos vamos a tener que involucrar en proyectos más grandes y más complicados, ¿verdad? Como puede ser algo que incluya la definición de la base de datos, ¿verdad? Y que incluya también algún otro software que no necesariamente desarrollemos, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con software, a veces nosotros diseñamos un software para que se conecte con otro software y en la mitad tenemos un software intermediario y estos se conocen a veces con el nombre de middleware
¿verdad? O sea, un software que está en la mitad. Entonces, no siempre las soluciones informáticas terminan en el desarrollo de software, ¿no? Obviamente ustedes se están preparando para eso, pero si hay una solución en el mercado que realmente cumple los objetivos de la empresa y el entorno de la empresa amerita que ya se compre un software ya desarrollado, entonces podríamos inclinarnos por esta solución. Personalmente no es mi solución favorita, pero es una solución rápida, ¿no? Que puede satisfacer las necesidades inmediatas de la empresa, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos involucrados en el desarrollo de un sistema, pues a veces tenemos que lidiar con software de terceros o tenemos que tener compatibilidad con software de terceros o nuestras tareas pueden ser extendidas, ¿sí? Entonces, es una tarea un poco, puede ser pequeña o puede ser una gran labor. ¿Sí? Ahora, para que ustedes definan la arquitectura en su proyecto, en algunos casos, ¿verdad? No va a ser tan sencillo como solo desarrollar un software, sino que a veces van a tener que definir incluso la red de que va a funcionar su software, ¿verdad? O los servidores que van a utilizar para implementar toda la solución, ¿no? Entonces, no es que hicieron el programa, ya está todo listo, ya me voy a la casa, sino que pueden haber involucrados otros procesos que también ustedes como analistas de sistemas y encargados del proyecto van a tener que estar involucrados y que ustedes son los que van a definir y van a ser responsables de que eso de allí funcione. Bien, entonces vamos viendo por qué es importante definir la arquitectura. Cuando ustedes definen la arquitectura, se va a facilitar la comunicación entre todas las partes que están interesadas en el desarrollo del sistema, ¿no? Y obviamente el 99% de los casos, pues, es un sistema que se va a desarrollar para hacer que trabaje en una computadora. Bien, entonces, cuando involucramos a las personas para ver cuáles son sus necesidades y sus requerimientos, aquí nosotros podemos discernir y tomar decisiones de diseño tempranas. Por ejemplo, yo les digo, ¿saben qué? Yo quiero hacer la base de datos en Oracle, y entonces yo les propongo en Oracle a la gerencia, y la gerencia me dice, pero si nosotros tenemos SQL, ¿por qué lo vamos a hacer en Oracle? Imagínense ustedes si yo ya entrego el sistema en Oracle y ellos a esas alturas me dicen, no, hágalo en SQL. Prácticamente me mandan a trabajar desde cero. Entonces, decisiones tomadas a tiempo en el momento de diseño, recuerden ustedes que estamos ahorita en la etapa de diseño, van a ser, es mucho mejor, ¿verdad? Parece un poco tedioso. No, ¿quieres que cambie de nuevo el diseño? ¿Quieres que investigue todo de nuevo? Sí, pero es mejor hacerlo en la parte de diseño y no cuando el producto está desarrollado. Cuando el producto está desarrollado, van a ocurrir un fenómeno. Va a ocurrir el fenómeno que el programador ya no quiere programar y no quiere cambiar y dicen, use el programa así como está. Y va a ocurrir el fenómeno que el cliente va a decir, eso no es lo que yo quería y yo no voy a pagar por algo que yo no quiero. Entonces va a haber una resistencia. Entonces, el mejor momento para tomar decisiones de cambio y tener bien clara la película es en el momento del diseño. ¿Sí? Entonces aquí el papel aguanta los cambios. Es como cuando usted le pide al arquitecto que haga su casa, ¿verdad? Y el arquitecto le trae los planos de una casa y de un piso, y usted le dice, pero yo no quería un piso, yo quería de 2 pisos, con piscina, con 3 baños, con estacionamiento. Entonces, a pesar que el arquitecto se moleste, pero de todas maneras le va a hacer los cambios, ¿no? Le dice, ya, mañana te traigo el plano con todo lo que me pides. Cosa diferente sería que el arquitecto le entregue la casa de un piso y que usted le digan que no querían la casa de un piso. Entonces allí se tiene que tumbar la casa, se pierden los materiales, la mano de obra, entonces se pierde mucho. Lo mismo, igualito, ocurre aquí en el diseño del sistema, ¿no? Entonces, etapa de diseño, etapa que se hacen los cambios y que se toman las decisiones correctas, ¿verdad? Y que estas decisiones también tienen que quedar expresadas en alguna documentación, ¿verdad? Porque necesitamos cubrirnos las espaldas. Entonces, todos estos documentos y todas las decisiones tienen que quedar escritas y firmadas para que el día de mañana alguien no diga que no se cumplió como estaba especificado. Ya, entonces, en esta etapa de la arquitectura, prácticamente se crea para todos los interesados un modelo que es fácil de entender, ¿verdad? Y que es comprensible para todos los que participan. Y entonces, allí todo el mundo va a tener una idea general, una idea macro, porque todavía no está construido nada.
de cómo van a trabajar todos los componentes del sistema, ¿no? Estos pueden ser componentes de hardware y de software. Por ejemplo, si ustedes están desarrollando un sistema de un punto de venta, pues ustedes tienen que, no solamente tienen que desarrollar el sistema, tienen que desarrollar las interfaces, se van a utilizar pantallas táctiles, entonces la programación tiene que ser orientada para pantallas táctiles. ¿Se imaginan ustedes que yo hago un sistema que trabaje con el teclado y al final el cliente me dice, no, pero yo quería con pantallas táctiles y se hace la compra de las pantallas táctiles, pero el sistema no trabaja con pantallas táctiles? ¿Se imaginan ustedes la pérdida de la inversión? Entonces, ¿cómo va a funcionar el sistema si necesito pantallas táctiles, impresoras, lectores de código de barras, lectores de tarjetas, comunicaciones, comunicaciones con el banco, comunicaciones dedicadas, servidores, espacio de disco duros, espacios para respaldo, protección de seguridad, ¿verdad? Todo eso tiene que estar planificado. Bueno, entonces la arquitectura de software, ¿verdad? Es uno de los niveles más altos, ¿verdad? De la estructura del sistema. Digamos que nosotros ya aprendimos a hacer el diseño top-down, entonces nosotros pudiéramos aquí, para entender la estructura de un sistema, pudiéramos aplicar el diseño top-down para verlo de manera macro, ¿verdad? No sabemos cómo va a funcionar, pero sabemos qué va a tener y cómo se va a correlacionar, ¿no? Entonces, aquí, en estas reuniones aquí, nosotros tenemos un diseño no detallado, sino un diseño general, ¿verdad? Pero que de alguna manera represente, todos los módulos que van a estar en el sistema, ¿no? Entonces, en la arquitectura de software, ¿verdad? Se van a tener que definir los módulos principales, o sea, las funciones principales que va a tener el sistema. Por ejemplo, va a tener facturación, caja, bodega, inventario, todo eso tiene que estar muy claro allí, ¿verdad? Se deben definir las responsabilidades que tendrá cada uno de estos módulos, es decir, qué funciones va a cumplir cada uno de estos módulos, ¿verdad? Por ejemplo, caja va a permitir la facturación al contado, a crédito, a tarjeta de crédito, va a permitir cómo, va a permitir promociones, etcétera, etcétera. Entonces eso va a estar definido allí. Se deberá definir la interacción que existirá entre esos módulos. Por ejemplo, ahí se pone que ventas, ¿verdad? Va a pasar las ventas a contabilidad de manera diaria mediante un archivo, ¿sí? Entonces esa interacción tiene que estar allí, cómo se van a comunicar los sistemas, qué información van a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso si lo van a pasar por archivos, por red, por disquete, todo eso tiene que estar un poco claro. Y ahí ya tenemos que tener, a estas alturas del partido ya tenemos que tener la película clara, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el control y flujo de datos? Es decir, en qué pantallas van a estar los datos de entrada, ¿verdad? ¿Quién los va a aprobar? ¿Dónde van a llegar? Ese sería el flujo de datos. Secuenciación de la información. A veces la información eh, pasa por etapas, entonces uno va identificando por qué etapas va pasando la información, ¿sí? Protocolos de interacción y comunicación, por ejemplo, vamos a utilizar protocolo TCP/IP, versión número 4, no sé, bueno, eso es un poco común, ¿no? Pero pueden haber protocolos de comunicación, por ejemplo, cómo se comunican con la impresora, cómo se comunican con otros almacenes, sucursales. Entonces hay puntos allí que se tienen que definir. Y la ubicación del hardware, es decir, dónde voy a poner mi centro de cómputo, dónde voy a poner mis puntos de venta, dónde voy a poner mi backbone de redes. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que estar definidas. Bien, dentro de la arquitectura de software, ¿verdad? Existe el flujo de la transformación. Eh, el flujo de la transformación, ¿verdad? Es un análisis de cómo va fluyendo la información, ¿sí? Entonces es una manera como que por aquí entra la información, pasa por acá, acá se le agrega algo, acá se calcula algo, y es más o menos para ir siguiendo cómo la información se va transformando, ¿no? Aquí nos advierte que esto no se trata de un algoritmo, sino que más bien es una estrategia que da buenos resultados, aunque no es perfecto, ¿no? Entonces, si yo eh, no tengo idea de por dónde comenzar, podría comenzar con un flujo de la transformación de la información, ¿verdad? Que aunque no va a ser exacto, pero va a ser un buen pie de comienzo.
Aquí nosotros tenemos que ver cómo la información va a entrar al sistema, ¿verdad? Por qué caminos va a entrar al sistema y cómo esos datos externos se van a transformar en datos internos. Entonces, eso se identifica como flujo entrante, ¿no? Es más o menos lo que hicimos anteriormente en el formato de descripción de procesos, ¿no? Que definimos cuál era el flujo entrante. Aquí es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, hay algunas metodologías que nos sirven, ¿verdad? Para aplicar en otras metodologías, ¿no? Luego, dentro del sistema, ¿verdad? En el sistema hay procesos, entonces esos datos van a sufrir un proceso y los datos van a pasar por todos esos procesos y se van a ir transformándose y van a ir pasando hacia otros nuevos procesos, pero se van convirtiendo en datos de salida, ¿no? Entonces, esos podemos identificarlo como el flujo saliente, es decir, lo que bota el sistema, lo que bota el módulo, ¿no? Entonces tenemos, esto es más o menos como el famosísimo diagrama de procesamiento de la información, ¿no? ¿Qué es lo que entra, se procesa y qué es lo que sale, ¿no? Entonces tenemos flujo entrante y flujo saliente que prácticamente es el mismísimo diagrama de flujo de información o de los programas, ¿no? El típico programa de entrada, proceso y salida, ¿no? Luego, tenemos que el flujo global de los datos va a ocurrir en forma secuencial, ¿verdad? Y va a seguir caminos que podrían ser, algunos caminos podrían ser directos, ¿verdad? Y otros pueden atravesar por procesos, ¿no? Entonces, el diagrama de flujo de datos, cuando el diagrama de flujo de datos tiene estas características, que unos pasan directos y que otros pasan por procesos, entonces nosotros podemos decir allí que tenemos un flujo de transformación, ¿verdad? Es decir, los datos que se van transformando mediante el proceso. No todos se transforman, pero algunos de ellos sí, entonces esos entrarían a formar parte del flujo de transformación, los podemos identificar por el diagrama de flujo de datos. Bueno, ¿y cuáles son los pasos para diseñar la transformación? Entonces aquí nosotros tenemos que sentarnos, ¿verdad? En la mayoría de estas partes del análisis de diseños hay que estar sentaditos en grupo, en reuniones en grupo con el equipo de trabajo o a veces solos, y tenemos que hacer una evaluación de todo el análisis que hemos realizado, ¿no? Y de los requisitos que nos han solicitado. Entonces, y una vez que revisamos todo esto, y obviamente a estas alturas del partido, nosotros ya somos expertos en el procesamiento de la empresa y lo que ocurre dentro de la empresa, esto de aquí va a evolucionar hacia el diseño de la arquitectura de software, ¿verdad? Es decir, que va a existir una transición entre el diagrama de flujo de datos, ¿verdad? Y una estructura de programa, ¿sí? Entonces aquí vamos a pasar del diagrama de flujo de datos a una estructura de programa, ¿verdad? Haciendo los pasos que a continuación se proponen, ¿no? Entonces, el primer paso consiste en revisar el modelo fundamental del sistema, es decir, que revisamos el diagrama de flujo de datos, se supondría que está en un nivel 0, es decir, que es un diagrama de flujo de datos básico, ¿verdad? No muy trabajado, entonces lo revisamos para más o menos ir cogiendo el golpe. Luego de revisar, ¿verdad? Y de refinar el diagrama de flujo de datos, es decir, eh, ahondamos en detalles y verificamos procesos. Entonces, aquí se examinan los diagramas de flujo de datos nivel 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, aquí ya hemos refinado y en cada refinación se supone que hay una transformación, ¿sí? Cada, cada transformación equivale a ejecutar una función sencilla pero diferenciada, ¿no? Entonces, vamos aumentando el nivel de refinamiento de nuestro diagrama de flujo de datos. Ya, tenemos que seguir con este proceso de refinación del diagrama de flujo de datos hasta que lleguemos a un nivel que tenga el suficiente detalle como para poder establecer un diseño inicial para la estructura del programa, ¿sí? Es decir que a partir del diagrama de flujo de datos vamos a llegar a la estructura del programa. Esto de aquí
No sé si ustedes han escuchado a veces que hay cambio de forma, ¿verdad? Cambio de forma es cuando no me gusta la pantalla y quiero una letra más grande, un color más grande. Ese sería el cambio de forma. Pero el cambio de fondo es cuando yo he realizado un proceso y me dicen que el proceso no era así y que se realizaba de otra manera. Eso es un cambio de fondo. De fondo. Entonces, los cambios de forma son rápidos, no tienen mayor impacto, pero los cambios de fondo me obligan a replantearme todo el diseño. Entonces, los cambios de fondo son un golpe durísimo, un golpe bajo para el diseño del sistema. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que hacer una buena arquitectura, ¿verdad? Para poder definir cuál es la estructura del programa. Una vez que yo defino la estructura del programa, es decir, cómo va a trabajar mi programa, ese va a ser mi esqueleto, esas van a ser mis bases, mis bases de la construcción del sistema, y es muy difícil que se pueda cambiar las bases sin generar un alto impacto. ¿Sí? Por lo tanto, cuando ustedes lleguen, ¿verdad?, a definir la estructura del programa, esta tiene que haber cumplido todos los aspectos de objetivos, de requerimientos, ¿verdad?, que nos han solicitado para, de alguna manera, garantizar un poco el éxito eh, que vamos a tener con el sistema, ¿no? Bien, posteriormente a eso vamos a determinar si el diagrama de flujo de datos tiene las características de transformación o de transición. Ya, entonces, un diagrama o un flujo de información puede representarse siempre como una transformación, ¿verdad? Es decir, la información viene de un lado, llega a otro lado y en el camino pues se ha ido transformando, ¿verdad? Pero si de un lado a otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, entra una fecha y sale la misma fecha, realmente no ha tenido una transformación, sino que ha sido simplemente una transición. Es decir, que pasó sin mayores cambios, entonces, por lo tanto, se conocería o se reconocería como una transición, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que debemos de especificar cuando se trata de una transformación o de una transición, porque, porque así eh, se queda un poco más especificados, ¿verdad? Para, en este caso, los desarrolladores que son los que van a interpretar estos diagramas. Ya, parte de este paso de aquí también implica que se seleccione, ¿verdad? Las regiones, dicen, del flujo de transformación o transición. Es decir, que en el diagrama de flujo de datos nosotros debemos identificar las transiciones, ¿verdad? Y las transformaciones. ¿Sí? Y esto nos va a servir, dice aquí, para que más adelante podamos refinar de mejor manera el diagrama. Ya, pasamos al siguiente punto que dice aislar el centro de transformación especificando los límites de los flujos entrantes y salientes, ¿no? Entonces dice, la interpretación de los límites dice que puede ser algo subjetivo y que va a depender del diseñador. Eh, Aquí nosotros podemos obtener diferentes soluciones, ¿verdad? Que van a ir variando según el límite del flujo. Entonces, aquí lo que nos indica es que el que diseñe, que en este caso serían ustedes, deben establecer unos límites razonables, ¿no? Entonces, no deben extralimitarse ni ser muy exagerados, sino que pongan algo razonable. Ya, después de esto tenemos el siguiente paso que es realizar una descomposición de primer nivel. Entonces aquí nosotros representamos la estructura del programa y podemos representarla como una distribución descendente de control, ¿verdad? Y esta descomposición va a dar como resultado la estructura de un programa en que nosotros vamos a poder determinar cuáles son los módulos de nivel superior, ¿verdad? Y qué decisiones van a tomar, qué decisiones de ejecución van a tomar. Y los módulos de nivel inferior
van a ejecutar la mayoría de lo que son los trabajos de entrada, de procesamiento y de salida. Los módulos de nivel intermedio van a ejecutar algún tipo de control y van a realizar moderadas cantidades de trabajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el controlador principal, ¿verdad? A partir del diagrama de flujo de información, nosotros llegamos aquí a esta estructura del programa, una vez que hemos pasado por los diferentes refinamientos. Entonces, aquí tenemos el controlador principal o el módulo principal, ¿verdad? Entonces, a partir de él, tenemos lo que es el controlador de flujo entrante. Por acá tenemos el controlador de flujo de transformación y por acá tenemos el controlador de flujo saliente. Es decir, dentro de este módulo, de esta estructura, ¿verdad? Hemos definido módulos que se dedican a una parte específica de lo que tiene que hacer el programa. Y dentro de estos módulos, ¿verdad? Dentro de estos módulos pueden haber más submódulos, ¿no? Entonces tenemos un módulo de nivel superior, tenemos módulos intermedios y tenemos módulos de nivel inferior, ¿no? El módulo de nivel superior es el que nos va a decir la parte general de lo que hace el programa, ¿verdad? El módulo de nivel intermedio nos va a decir, ¿verdad? Cuáles son los controles que hace el programa y estos ejercen algún tipo de control. Y los módulos de nivel inferior son los que van a ejecutar ya las funciones, ¿verdad? Que van a servir al módulo superior, ¿no? Entonces, esto es un poco parecido al diseño top-down, donde vamos descomponiendo, ¿verdad? El programa, obviamente aquí a partir de lo que debe hacer el programa, y vamos definiendo todas las partes del programa, ¿no? Entonces, todo esto de aquí sería la arquitectura de software, ¿no? O sea, hemos llegado hasta aquí a la arquitectura de software. Bien, después de realizar la descomposición de primer nivel, tenemos que realizar la descomposición de segundo nivel. Esto de aquí lo vamos a realizar mediante la conversión de las transformaciones individuales del diagrama de flujo de datos en módulos correspondientes a la estructura del programa, ¿no? Dice aquí comenzando dentro de los límites del centro de transformación y moviéndose hacia afuera de los caminos de entrada y luego de salida. Las transformaciones se van a convertir en sus niveles subordinados de la estructura de control y así obtenemos la estructura inicial, también llamada diagrama de estructura. Entonces, se está refiriendo a estos módulos de aquí, a estos módulos intermedios. Bien, aquí nos dice que aunque los módulos que tenemos allí forman la estructura del programa, ¿verdad? Estos van a tener un nombre que indican la función que realizan, ¿no? Pero esta es una función, digamos, a nivel todavía específico, pero no detallado, ¿sí? Entonces aquí hay un breve texto que explica el procesamiento. La información que deberá contener, ¿verdad? Este módulo es la información que entra y la información que sale del módulo, la información que se retiene en el módulo, por ejemplo, cuando se almacenan, se utilizan almacenamientos de datos, la explicación del procedimiento, indicando cuáles son los principales puntos de decisión de las tareas, ¿verdad? Y el tratamiento de las restricciones y características especiales si es que las hubiese, ¿no? Entonces, esto ocurriría, ¿verdad? En el nivel número 2. Luego de eso tenemos que refinar la estructura inicial del programa usando heurísticas para mejorar la calidad del software. Aquí la estructura inicial del programa se puede refinar aplicando fundamentos de diseño. Aquí se puede aumentar o reducir el número de módulos para obtener una descomposición con una buena cohesión, o sea que se entienda cómo es esa estructura. La idea es que se entienda, o sea, cuántos módulos van a estar allí, cuántos módulos se van a necesitar. Eh, y lo que se busca es que estos módulos pues tengan un mínimo acoplamiento y que sea una estructura de fácil implementación y que permita, ¿verdad?, realizar pruebas y mantenimiento de manera correcta, ¿no? Los refinamientos se van a regir por consideraciones prácticas y de sentido común. Entonces, todavía estaríamos allí en la parte número 2, pero cumpliendo con todos estos aspectos, ¿verdad?, que nos dé este paso. Bien, aquí nos dice que el conjunto de propiedades que se deben especificar como parte del diseño de la arquitectura. ¿Sí? ¿Cuáles son estas propiedades? Tenemos aquí propiedades estructurales,
Entonces, aquí se van a definir cuáles son los componentes del sistema, es decir, los módulos, los objetos, los filtros, ¿verdad? De qué manera están agrupados y van a interactuar unos con otros. Por ejemplo, los objetos que se agrupan para que encapsulen datos como el procedimiento, que los va a manipular y que van a interactuar invocando métodos, ¿no? Esto está pensado un poco en programación orientada a objetos, este ejemplo de aquí. Bien, también tiene que especificar las propiedades extrafuncionales, es decir, la descripción del diseño arquitectónico, ¿verdad? Debe indicar la forma en que esta arquitectura de diseño va a satisfacer los requerimientos de desempeño, capacidad, confiabilidad, seguridad y adaptabilidad, así como las demás características del sistema, ¿no? Entonces, estas son las propiedades extrafuncionales, eh, así más o menos como los requerimientos no funcionales, ¿no? Por ahí están de la mano. Entonces, aquí se explica cómo van a cubrir esos requerimientos. Y también tenemos la familia de sistemas relacionados. Entonces, aquí el diseño arquitectónico va a basarse en los patrones repetibles que se suelen encontrar en los diseños de familias de sistemas similares. ¿Sí? Aquí lo que se busca es que el diseño tiene que tener la capacidad de tener bloques de construcción reutilizables, ¿no? Recuerden ustedes que cuando yo construyo un sistema, a lo mejor ya tengo otros módulos, entonces es feo cuando ustedes encuentran un sistema que, por ejemplo, aquí tienen un módulo de facturación, ¿verdad? Y tiene un concepto, y aquí tienen un módulo de bodega que están relacionados entre sí, pero no se parecen, ¿no? Entonces, este tema de familias de sistemas relacionados quiere decir que exista una similitud, ¿verdad? Tanto en el diseño como en el funcionamiento entre esos sistemas, ¿sí? Para que el usuario se sienta que es parte de un todo y no se sienta como que un módulo no encaja con otro módulo. Entonces, se busca eso allí. Bien, entre otros temas tenemos también la arquitectura de hardware. Entonces, aquí en la arquitectura de hardware tenemos que ver todos los dispositivos que van a ser necesarios para que nuestro sistema funcione, ¿no? Entre ellos, el computador es el más común, pero también pueden existir otros como impresoras, sistemas de respaldo, sistemas de comunicaciones, lectores y todos los dispositivos que sean necesarios según lo que ustedes vayan a trabajar en su sistema. ¿Sí? Aquí también tenemos que definir, por ejemplo, qué tipo de computadora, cuál es la capacidad de almacenamiento, cuál es la capacidad de procesamiento que vamos a requerir para nuestro sistema. ¿Sí? Por eso es que los sistemas tienen los requerimientos de hardware. Si ustedes han visto cuando ustedes instalan un software, dice, este software necesita un Windows 10 o superior, un procesador de 2 GHz o superior, 8 GB de memoria RAM, ¿verdad? 20 GB de espacio disponible en disco duro. Entonces, eso de allí nosotros lo tenemos que tener claro. Componentes de hardware. Como nosotros estamos implementando un sistema de información, estos sistemas de información trabajan sobre sistemas computacionales y estos sistemas computacionales tienen un conjunto de elementos electrónicos y electromecánicos también que están interconectados allí. Eh, Estos componentes que van a almacenar información y la van a transformar, ¿verdad? También tienen símbolos e instrucciones específicas. Entonces, eh, estos serían para los componentes, para almacenar allí los componentes de software, ¿no? Ya, entre los componentes de hardware más comunes que ustedes podrían necesitar definir, tenemos, por ejemplo, lo que es el gabinete. El gabinete es un armario, ¿verdad? Normalmente es una estructura metálica donde se van a guardar los equipos. Aquí nos mencionan que tiene un frente de plástico, yo los he visto metálicos o de vidrios, eso va según el presupuesto. Y estos gabinetes deben ser elegidos por su capacidad. Por ejemplo, yo digo, voy a poner 5 servidores, no me voy a comprar un gabinete de 4 servidores, ¿no? Tampoco me voy a comprar un gabinete de 20. Si yo voy a trabajar con 5 servidores, un gabinete de 10 servidores podría ser lo elemental. Ustedes dicen, pero 10 es mucho. Se pueden sorprender lo rápido que crecen los servidores en las empresas. Entonces, si tengo 5 servidores, un gabinete de 10 servidores puede ser útil, ¿no?
Entonces, aquí yo me tengo que interesar más por la capacidad que por la estética, ¿no? Esto va a estar guardado en el cuarto de cómputo y generalmente nadie tiene acceso. También tengo que decidir qué tarjetería madre voy a utilizar. La tarjeta madre, como ustedes ya saben, es un circuito integrado que forma parte de las computadoras, es la tarjeta principal y es es por la cual la información viaja, ¿verdad? Y es procesada dentro de la computadora. Parecería que esto no es muy importante, pero a nivel de servidores, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado los servidores de la línea HP. A nivel de los servidores, no es lo mismo una PC que un servidor. Los servidores están diseñados exclusivamente para sacar el máximo provecho del hardware, ¿no? Entonces, yo, según mis requerimientos de información, de procesamiento, puedo requerir un servidor que tenga o un componente, una tarjeta madre, que tenga mayor capacidad de procesamiento para que mi sistema tenga el performance que yo estoy planificando, ¿no? Dentro de la tarjeta madre, pues también van otros aspectos como el procesador que va a utilizar, la memoria caché, incluso también tengo que ver el tema de los dispositivos de expansión. Yo en mi vida laboral he tenido problemas a veces por equipos que ya no le puedo agregar un nuevo disco duro o no tiene un socket más de memoria o no se le puede agregar una nueva tarjeta de red. Entonces, estos son temas que se tienen que definir en la fase de diseño. ¿Qué tiene que tener mi equipo? Cuando ustedes compran un equipo, ¿verdad? No lo compren solamente para el año. Al año ustedes se pueden quedar cortos. Entonces, cuando ustedes compren un equipo, piensen que con ese equipo van a estar entre 5 y 8 años, ¿sí? Por lo tanto, dejen que su equipo pueda crecer. No compren un equipo cerrado que no puedan crecer, o sea que solo tenga un slot de disco duro, una ranura de memoria, sino que tienen que tener la capacidad de crecer. De allí la parte del análisis y el diseño de poder proyectarse a futuro. Bien, dentro de los componentes del hardware también tenemos el disco duro, es donde se va a guardar la información. Ahí ustedes tendrán que ver si van a trabajar con discos duros extraíbles, no extraíbles. Los discos duros tienen un impacto poderoso en el momento de procesar la información, ¿no? Si ustedes cogen una máquina cualquiera y la convierten en servidor, va a ser lenta. Entonces, para un disco duro, yo no sé cómo están los discos duros ahorita, pero en mi época, cuando eran equipos de servidor, yo compraba los Western Digital, había otro, bueno, se me fue a las otras marcas que utilizaba. Entonces, esos discos duros eran específicamente diseñados para alto rendimiento, entonces tenían velocidades muy buenas de lectura y escritura. El número de revoluciones también era mayor para una mayor velocidad y definitivamente el disco duro acelera, ¿verdad? El performance de su sistema, ¿no? Entonces, esto es un tema importante, también el tema de la capacidad del disco duro. Hoy en día hay nuevas tecnologías del disco duro, hay tecnologías SATA, ATA, SCSI 2, ¿verdad? Y ahora tenemos los discos rígidos que ofrecen alto rendimiento. Ustedes tendrán que evaluar, ¿no? Por ejemplo, los discos rígidos ofrecen alto rendimiento, pero podrían, si ustedes tienen un sistema de alto impacto de lectura y escritura, ¿verdad? Estos podrían dañarse. ¿Sí? Entonces ahí tendrán ustedes que evaluar, pues, sí, qué es lo mejor. Y en los discos duros también algunos discos duros resisten un poquito más las vibraciones, los golpes. Entonces, si se trata de un servidor, siempre van a tener que escoger algo que sea de calidad, ¿no? Si no es de calidad, si no les aprueban el presupuesto de calidad, ustedes hagan que le firmen para que después, si el sistema está lento, ustedes dicen, pero es que yo les dije que necesitamos el disco duro. ¿Y por qué no lo compraste? Aquí ustedes denegaron, ahí ponen la firma, que póngala ahí. No quiere, póngala allí, no autorizado, y póngale su firma. Asegúrense con eso allí para que ustedes tengan el papel, para que cuando les reclamen, usted presente, miren, aquí usted firmó y dijo denegado. ¿Sí? Entonces, así ustedes se lavan un poco las manos. Obviamente, si ustedes pueden pelear para que su sistema trabaje bien. Bien, y también vamos a hablar también de lo que es el microprocesador. Como ustedes saben, pues aquí es donde se va a procesar la información. Los microprocesadores hoy en día también tenemos muchas tecnologías que tienen diferentes núcleos, soportan paralelismo, tienen buffers, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tendrán que escoger un microprocesador que se acorde con el procesamiento que van a realizar, ¿no? Comprar un microprocesador...
comprar un microprocesador sin haberlo evaluado podría causar un tema de rendimiento, ¿no? Especialmente si ustedes tienen que ver si su sistema va a cargar muchos procesos, ¿verdad? Todo esto tiene que ser evaluado. Entonces, según eso, el tipo de procesador. Bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto a las arquitecturas de hardware y software? ¿Alguna pregunta, inquietud, duda? No hay preguntas, no question. Bueno, como no hay preguntas, entonces yo voy a proseguir. Y ahora entramos a una nueva unidad, ¿verdad? Que habla de lenguaje C, ¿verdad? Esta unidad la voy a pasar así súper que veloz, porque realmente es muy probable que en el próximo pensum ya no aparezca el lenguaje Z, ¿no? Personalmente yo este de aquí no lo he visto aplicar, ni he visto mucha documentación sobre esto de aquí, así que pensaría yo que no es muy utilizado. Bien, este lenguaje Z surgió como una necesidad para poder hacer especificaciones de manera formales, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que el español estructurado podría no ser, podría ser ambiguo, ¿verdad? Y nosotros lo que estamos buscando en esta asignatura de análisis y diseño de sistemas es ser lo más específicos y claros posibles para evitar las ambigüedades, ¿no? Esto fue desarrollado en el directorio, perdón, en el grupo de investigación de programación del laboratorio de la Universidad de Oxford, ¿verdad? Ahí donde se creó la AstraZeneca. Y eh, se basa, o el concepto este de aquí, es utilizar variables de estado, ¿verdad? Y con sus valores y representar los estados y de esta manera poder representar algunas operaciones que implican un cambio de estado, ¿no? Entonces aquí las operaciones se denominan como un tipo de dato abstracto. Entre las características de este lenguaje es que no es un lenguaje de programación, ¿verdad? Es un lenguaje de descripción, entonces no sirve para programar, aunque podría parecerlo, pero no es para eso. Las especificaciones no se pueden interpretar o no se pueden compilar o no se pueden ejecutar, entonces, como les decía, no es un programa. Eh, mm, ¿Qué más? Está diseñado para la comprensión de las personas, no está diseñado para las máquinas, está diseñado para que ustedes lo puedan interpretar. Aquí las personas que interactúan por primera vez con este lenguaje realmente no les gusta mucho porque maneja una mezcla de cajas, textos, letras, símbolos, ¿verdad? Entonces podría no ser algo tan amigable. El lenguaje Z ha servido de base para hacer anotaciones y hay otras variantes para la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces estas son algunas de las características de este lenguaje. Bien, el lenguaje Z utiliza una notación basada en la teoría de conjuntos, entonces aquí se utilizan muchos conceptos de lo que son los conjuntos. No sé si ustedes van a tener acceso a esa materia. Si han visto matemáticas, ahí han visto operaciones con conjuntos. Aquí nosotros estamos viendo un ejemplo del lenguaje Z, entonces aquí tenemos una caja, ¿verdad? Aquí esta caja nos representa un libro del día del cumpleaños y aquí tenemos algunas especies como de variables, ¿verdad? Entonces, vamos viendo acá, ¿no? Aquí dice que en la primera línea establece que es un conjunto de todos los nombres y de todas las fechas, ¿no? Entonces aquí está el conjunto de todos los nombres y de todas las fechas. Dice que Bitbox representa un esquema principal y define un espacio de estados del sistema que se establecen las variables no, o sea, aquí no se representa contacto, y que va a representar el conjunto de los nombres de los cumpleaños agendados, ¿no?
Y birthday es una función, ¿verdad? Esta aquí trabaja como una función eh, cuyo dominio es el conjunto name, ¿verdad? Imagen del conjunto day, ¿no? Entonces aquí dice que trae el name del conjunto day. Y dice que la siguiente parte del esquema se define como una condición que indica que el conjunto no es igual al dominio del conjunto de la función birthday, ¿no? Entonces aquí dice que el conjunto no es igual al dominio de la función birthday. Entonces esta sería la descripción. Por acá tenemos el esquema, ¿verdad? Dice que aquí podemos observar la declaración de dos conjuntos, el conjunto de todos los nombres y el conjunto de todas las fechas. Entonces aquí estamos viendo la declaración del conjunto de todos los nombres y de todas las fechas. En el primer esquema dice que vemos agenda cumple, es el esquema principal de la especificación y se define el espacio de estados de todo el sistema. Entonces aquí tenemos la agenda cumple, ¿verdad? Donde vamos a tener todos los estados que puede tener el sistema. Aquí hay las variables como contacto, que es el conjunto de todos los nombres de los cumpleaños agendados. Entonces contactos, ¿verdad? Va a tener el conjunto de todos los nombres agendados. Y tenemos también el conjunto fecha, que esta es una condición, ¿verdad? Del sistema y que va a indicar el conjunto de contacto. Perdón, esto es por acá. Y tenemos por acá el conjunto fecha que va a representar el dominio de toda la fecha de los cumpleaños de los contactos, ¿no? Y finalmente por acá en la línea abajo tenemos que contactos va a ser igual al dominio de todos los cumpleaños. Esto es una notación de conjuntos. Si no están muy familiarizados es porque tal vez no recuerdan la parte de los conjuntos. Bien, dentro del lenguaje Z tenemos modelos estáticos y modelos dinámicos. Entre los estáticos, los estados son los estados que pueden alcanzar el sistema. Las relaciones intervariantes se mantienen en todas las transiciones de los estados, es decir, no varían. Y en los dinámicos hay posibles operaciones, las relaciones entre las entradas y las salidas y los cambios de estados pueden ocurrir, ¿no? Entonces el estático es como tomarle una foto y el dinámico es como tomarle un video al sistema. Ventajas, dice que esto de aquí se convirtió en una norma ISO, ahí está el número de la ISO si lo desean consultar, y que existen diferentes herramientas de apoyo para el testeo como ZWorks Tool y Community Z Tools y Project CZT. Esas son las ventajas. Y las desventajas es que hay poca documentación, el aprendizaje tampoco es fácil, no hay ejemplos prácticos de aplicación y hay pocos casos de éxitos documentados, ¿no? Entonces, lo hemos visto por un tema de que está en el pensum académico, pero realmente no es, en la práctica, como les digo, yo no lo he visto utilizar, ¿no? Entonces, felizmente, terminamos con el capítulo de el lenguaje Z y gracias a ello podemos pensar ahora en otras cosas que pueden ser más interesantes. Ya, entonces, como ya salimos del lenguaje Z, ahora vamos a hablar del plato fuerte del segundo parcial. Entonces, todavía estamos como en la fase de análisis y diseño, ¿no? Y ya vimos algunas herramientas que podemos utilizar. De hecho, en las tareas que ustedes tienen que realizar, van a aplicar algunas de esas herramientas. Bien, vamos a ver ahora lo que es el lenguaje UML. ¿Cuáles son los objetivos de esta nueva unidad? Ya estaríamos con esto aquí en la unidad número 4. El objetivo es que vamos a comprender qué es el análisis de diseños orientados a objetos y vamos a apreciar su utilidad, ¿no? Entonces ustedes en su vida seguramente van a trabajar con programación orientada a objetos. Vamos a comprender los conceptos del lenguaje unificado de modelado, o sea, el UML, ¿verdad? Y la metodología estándar para modelar el sistema en un mundo orientado a objetos. Entonces, aquí, todo esto aquí va a estar orientado a objetos. Vamos a aplicar los pasos de UML para descomponer el sistema en un modelo de casos de usos y después en un modelo de clases, ¿no? Entonces aquí ya nos está mencionando ciertos diagramas que van a aparecer.
Vamos a hacer diagramas de los sistemas en el conjunto de herramientas de UML para poder describirlos y diseñarlos en forma apropiada. Entonces, vamos a hacer esos diagramas de los sistemas con las herramientas UML. Y también vamos a documentar y comunicar el sistema orientado a objetos recién modelados para los usuarios y los analistas. Esta es la parte que a nadie le gusta hacer, que es documentar, pero también forma parte de los objetivos. Bien, entonces estamos en la introducción de lo que es un UML, ¿verdad? UML es Unified Modeling Language, ¿verdad? For Object Oriented Development, ¿no? Entonces es un lenguaje de modelado unificado para el desarrollo de programación orientada a objetos. Este lenguaje de programación nos va a permitir visualizar, especificar, construir y documentar partes de un sistema de software desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, la idea es que nos va a ayudar a estructurar un sistema, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita, pero estas herramientas se utilizan bastante en programación orientada a objetos. Se los puede utilizar para cualquier proceso de desarrollo en todo el ciclo de vida y también se puede aplicar para los dominios de aplicación y para plataformas de implementación, ¿no? También puede usarse para áreas como la ingeniería de negocio, para el modelado de procesos, y esto puede ser gracias a que utiliza mecanismos de adaptación, extensión, utilizando perfiles, ¿no? Entonces, lo que es realmente el lenguaje de modelo unificado es que unifica diferentes métodos de modelado de objetos mediante la identificación y la definición, ¿verdad?, de los conceptos fundamentales y la elección de la representación gráfica con una sintaxis simple, expresiva e intuitiva, ¿no? Entonces, en pocas palabras, vamos a utilizar gráficos que nos van a permitir definir los procesos con esas propiedades de allí. Bien, para trabajar con el lenguaje UML, aquí tenemos que utilizar un enfoque de metamodelo. La palabra meta se refiere a información. Entonces, metamodelo va a ser información con respecto al modelo, ¿sí? Entonces, eso es lo que indica esto de aquí. Profe, una pregunta. Bien, ¿Puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? está aquí. Sí, quiero que me especifique qué es eso que dice development. Solo development, no nice, nada de eso. ¿Qué es development? Es el desarrollo. Porque mire que estaba desde el inicio de la carrera, me puse a indagar más o menos sobre lo que correspondía y me salían solicitudes así se puede decir vacantes para trabajar en ese tipo en eso que dice development. Y no había investigado, no tenía conocimiento de que yo pensé que era un programa o una aplicación. No, es cuando usted se quede madrugada desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana programando. ¿Qué está haciendo? Está programando. En inglés está desarrollando, está haciendo un development, no un desarrollo. Entonces, aquí development se refiere al desarrollo de la programación orientada a objetos, ¿sí? O sea, trabajar con programas que trabajan con objetos, ¿no? Entonces simplemente es desarrollo, nada más. Es como decir allí programar. Cámbiale el development por programar. Ah, ya entendí, gracias. ¿Sí? Entonces ahí esos trabajos es para programar, para desarrollar en algo. Ya, entonces aquí, ¿verdad? En el UML vamos a trabajar con diferentes diagramas y también se conocen como vistas. Estos son varios modelos que se utilizan para representar a los sistemas, ¿verdad? Y estos diagramas van a poder verse y van a poder manipularse, ¿verdad? Mediante el uso del conjunto de estos diagramas, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a ver son nuevos diagramas que les van a ayudar a ustedes. Tenemos diagramas de estructura. Dentro de los diagramas de estructura vamos a tener los diagramas de clase, diagramas de estructuras compuestas, diagramas de componentes, diagramas de despliegues, diagramas de objetos, diagramas de paquetes. Pero como UML es bastante extenso, no vamos a ver todos estos diagramas porque incluso yo tampoco en mi vida no he visto todos estos diagramas. Pero sí vamos a ver los más utilizados, que son los diagramas de clase,
y los diagramas de objetos. Entonces, esos son los que vamos a ver nosotros dentro de los diagramas de estructura. También tenemos los diagramas de comportamiento. Dentro de los diagramas de comportamiento tenemos los diagramas de caso de uso, que ya los hemos escuchado, los diagramas de actividad, los diagramas de interacción. Dentro de eso allí tenemos los diagramas de secuencia, los diagramas de comunicación o colaboración, los diagramas de visión global de la interacción, diagramas de tiempo, y también tenemos los diagramas de máquinas de estado, ¿no? Entonces, dentro de los diagramas de comportamiento, creo que sí, hay un capítulo que trata de los diagramas de máquinas de estado, y también me parece que están los diagramas de casos de uso. ¿Sí? El resto de los diagramas me parece que también vamos a ver diagramas de secuencia. Me parece que por ahí están los diagramas de secuencia. Pero en conclusión, diagramas UML es muchas herramientas, muchos diagramas que podemos utilizar para modelar sistemas, ¿verdad? Para hacer el diseño de los sistemas, para entender los sistemas que ya existen. Entonces tenemos muchos diagramas que podemos utilizar, pero vamos a ver los más importantes, los más utilizados. Bien, aquí tenemos la definición de una vista que dice que es un subconjunto de construcciones, es un modelo UML que va a representar un aspecto del sistema. ¿Sí? Es como echarle un vistazo al sistema, ¿no? Los diagramas UML se pueden organizar dentro de las siguientes vistas, ¿no? Entonces tenemos vistas estáticas, las vistas estáticas, ahí entran los diagramas de clase, tenemos vistas de caso de uso, allí dentro de esas tenemos los diagramas de caso de uso, vista de interacción, ahí tenemos los diagramas de secuencia y de comunicación, me parece que los diagramas de secuencia sí me parece que hay una parte por allí, tenemos la vista de actividad, para eso tenemos los diagramas de actividad, este aquí creo que no lo vamos a ver, vista de máquina de estados, me parece que al final hay un diagrama de estado, esperemos que lo alcancemos. Tenemos vista de diseño, dentro de la vista de diseño tenemos los diagramas de estructuras compuestas, los diagramas de colaboración y los diagramas de componentes, ¿no? Entonces, tal vez los diagramas de componentes ya vimos, por ahí atrás vimos un diagrama, ¿verdad? Que podríamos decir que es un diagrama de componentes, porque ahí están los componentes y su interacción. Tenemos de vista de despliegue que utiliza un diagrama de despliegue, vista de gestión de modelo que utiliza un diagrama de paquete de perfiles y diagramas de paquetes, ¿no? Entonces, aquí estamos definiendo lo que existe, pero no todo esto vamos a ver. Simplemente estamos definiendo que todos estos tipos de diagramas existen. Las vistas se pueden agrupar según la área conceptual, ¿no? Entonces, si queremos trabajar con el área estructural de un sistema, tenemos que utilizar la vista estática, la vista de diseño y la vista de caso de uso. La mayoría de estas de aquí creo que sí las vamos a ver. Si queremos ver dinámicamente cómo se comporta el sistema, tenemos que utilizar la vista de máquinas de estado, la vista de actividad y la vista de interacción. Si queremos ver la parte física, tenemos que utilizar la vista de despliegue, y si queremos ver la parte de gestión, podemos utilizar la vista de gestión del modelo o de perfiles, ¿no? Entonces, esto simplemente es una clasificación de las diferentes vistas que hay. Como ustedes pueden ver, el concepto de UML abarca bastante. Bien, los diagramas del lenguaje unificado modelado, UML, ¿verdad? Tienen su metodología, también provee herramientas para poder documentar y analizar el diseño, y también posee diagramas para visualizar un sistema orientado a objetos, ¿no? Realmente la mayoría de estos diagramas salieron de la programación orientada a objetos, pero se pueden adaptar a otras nuevas metodologías. O sea, los diagramas resultaron bastante buenos y los comenzaron a adoptar en otras áreas de la programación, ¿no? Entonces, no todos los diagramas se usan, pero sí se usan, ¿no? Entonces, aquí tenemos diagramas de clase, ¿verdad? Sobre el modelo, diagramas de objetos sobre el modelo, diagramas de componentes, diagramas de distribución, diagramas de actividad, diagramas de estado, diagramas de colaboración, diagramas de secuencia, diagramas de caso de uso, ¿no? Son los diagramas que se pueden utilizar para representar gráficamente un modelo. Entonces, el modelo que vamos a construir, podemos utilizar estos gráficos. Los gráficos son como puntos de vista, ¿no? Entonces, por un lado yo digo, ¿cómo se interactúa la información? ¿Verdad? De repente, para entenderlo, veo los casos de uso. Si yo digo, ¿cuáles son están definidas, ¿verdad? Los conceptos en el sistema, de repente veo el diagrama de clases, ¿no?
Como es un procesamiento específico, de repente veo los diagramas de objetos, ¿no? Entonces, según lo que yo quiera mirar, me puede servir alguno de los programas, alguno de los diagramas. Y todos los diagramas se parecen entre sí. Ya, aquí tenemos una vista general de UML y todos sus componentes, ¿verdad? Básicamente es lo mismo, pero lo estamos viendo de diferentes puntos de vista. Entonces, acá tenemos la categoría UML, ahí tenemos la categoría de lo que son las cosas. Dentro de esto tenemos cosas estructurales, ¿verdad? Y el diagrama nos permitiría ver lo que son las clases, interfaces, colaboraciones, casos de uso, clases activas, componentes, nodos. Tenemos cosas de comportamiento, ahí tenemos las interacciones y las máquinas de estados, cosas de agrupamiento, los paquetes y cosas de anotaciones, las notas, ¿no? Dentro de lo que son las relaciones, los elementos son relaciones estructurales y relaciones de comportamiento. Relaciones estructurales tenemos dependencias, agregaciones, asociaciones, generalizaciones, y las relaciones de comportamiento vemos que comunica, incluye, extiende, generaliza. Y dentro de los diagramas tenemos los diagramas estructurales, como son los diagramas de clase, de componente, de despliegue, y tenemos los diagramas de comportamiento, que son los diagramas de caso de uso, de secuencia, de comunicación, de estados y de actividad, ¿no? Entonces, estos son los diferentes componentes el UML. Ya, entonces los diagramas UML pues son una representación gráfica, ¿verdad? De los elementos, generalmente de un sistema de información, y algunas veces se presentan como un grafo conexo de nodos y elementos, ¿no? Y con arcos que representan relaciones. Los diagramas se suelen dibujar para poder visualizar lo que es el sistema desde diferentes perspectivas, yo ya se los había indicado, y el diagrama lo que hace es que es una proyección del sistema. Ahora, estos diagramas de aquí se los suele utilizar tanto para entender el sistema actual, o sea, lo aplicado, realmente ni siquiera lo aplicamos al sistema actual. Se supone que el sistema actual debería ya tener una documentación con estos diagramas de aquí, entonces nosotros simplemente podemos ver los diagramas para entender el sistema, pero si el sistema actual no los tiene, podríamos invertir un poco de tiempo en crear estos diagramas para entender el sistema actual y a partir de allí poder mejorar y hacer el diseño del sistema nuevo. Entonces son cosas que tendrían que tener en consideración. Ya, ahí estamos viendo un cuadrito donde tenemos las áreas que ya vimos: estructural, dinámica, administración, gestión de modelos. Tenemos las diferentes vistas, tenemos los diferentes diagramas y tenemos los conceptos de esos diagramas. Por ejemplo, en el diagrama de clases, los conceptos que están allí son la clase, asociación, generalización, dependencia, realización, interfaz. En el diagrama de casos de uso tenemos el caso de uso, el actor, la asociación, la extensión, la generalización. En los diagramas de componentes tenemos el componente, interfaz, dependencia, realización. En los diagramas de despliegue tenemos nodo, componente, dependencia, localización. Diagramas de actividad tenemos el estado, la actividad, transición, determinación, división, unión. En los diagramas de secuencia tenemos la interacción, objeto, mensaje, activación. En los diagramas de colaboración tenemos la colaboración, interacción, rol de colaboración, mensaje. En los diagramas de clase tenemos paquete, subsistema, modelo, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los conceptos principales que hay allí. Y en todos, pues, obtenemos restricciones, estereotipos, valores y etiquetas, ¿no? Entonces, es un poco para meternos en el mundo de los diagramas UML. Bien, como son bastantes diagramas, como ustedes ya los han visto, y son bastantes conceptos, entonces el mundo del UML es bastante grande. Aquí vamos a ver 6 de los diagramas UML que son utilizados con mayor frecuencia. Entonces, yo ya les mencioné que los diagramas de caso de uso son los que describen de qué forma se utiliza el sistema. Por lo tanto, un diagrama de caso de uso les va a servir para analizar el sistema actual, ¿verdad? Número 2, tenemos el escenario del caso de uso. Este de aquí dicen que no es considerado un diagrama, pero esto realmente es una representación verbal,
¿verdad?, de las excepciones del comportamiento principal que es descrito del caso de uso, ¿no? Entonces aquí el escenario de uso nos da un poco sobre las restricciones, pero también es útil al momento de determinar cómo funciona el sistema actual. Tenemos un diagrama de actividad, este de aquí ilustra, dice, el flujo de actividades general, o sea, cómo son las actividades en general del sistema, y cada caso de uso puede generar su propio diagrama de actividad. Tenemos los diagramas de secuencia, estos de aquí muestran la secuencia de las actividades y las relaciones que hay entre las clases. Cada caso de uso puede tener uno o más diagramas de secuencia. El diagrama de comunicación también puede ser una alternativa al diagrama de secuencias y contiene la misma información, pero hace un poco más de énfasis en la comunicación en vez de la sincronización. Tenemos también el punto número 5, los diagramas de clases. Estos van a mostrar las clases y sus relaciones. Los diagramas de secuencias se suelen utilizar, dice, junto con las tarjetas CRC para poder determinar las clases, ¿no? Entonces, los diagramas de secuencia junto con los diagramas bueno, de casos de uso también se utilizan para determinar las clases. El diagrama de generalización, especialización, puede ser un derivado del diagrama de clases, ¿no? En pocas palabras, lo que estamos viendo aquí es que de un diagrama puede utilizar una parte de ese diagrama para generar otro diagrama, ¿verdad? Y la información de otro diagrama me puede servir para generar otro diagrama. Entonces, estos diagramas van a ser similares entre sí. Punto número 6, tenemos el diagrama de estados. Aquí se van a mostrar las transiciones de estado. Cada clase puede crear su propio diagrama de estados y va a ser útil para determinar los métodos de la clase, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, miren, de un diagrama sale otro diagrama y con ese otro diagrama me permite definir ciertas propiedades de lo que estamos analizando, en este caso de las clases. Bien, entonces esa sería la introducción de lo que es UML. Hay algunas cosas que, o sea, es bastante información. Me imagino que algunas de estas cosas no les ha quedado clara todavía, pero como vamos a ir revisando diagrama por diagrama, entonces en ese momento algunas de estas cosas les puede quedar un poco más claras. No sé si hasta allí alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Si no tienen preguntas, entonces vamos a seguir avanzando. Ya, entonces estamos con los diagramas UML, entonces vamos a revisar un poco o vamos a entrar a nuestros primeros diagramas. Según la diapositiva, vamos a hablar de los diagramas de estado, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos una pequeña introducción, ¿verdad? Donde nos indican que las vistas nos pueden permitir ver de manera gráfica cuáles son las funcionalidades de los sistemas. Recuerden ustedes que cuando estamos hablando de los sistemas y todo eso, preferimos ver gráficos a descripciones, ¿no? Aquí los casos de uso van a hacer descripciones funcionales del sistema. Normalmente estos van a ser modelados en la etapa de análisis, o sea que en esta etapa aquí deberían aplicar los casos de uso. Y a partir de aquí, los casos de uso también nos permiten extraer de allí los requisitos que ha requerido el usuario. También los casos de uso nos van a permitir definir quiénes son los actores, ¿verdad?, de un sistema. Entonces aquí nosotros podemos determinar cuáles son esos actores, por ejemplo, el cliente, el proveedor, el vendedor, la factura, ¿verdad? Todos esos de allí pueden ser los actores del sistema. Ya, el diagrama de caso de uso nos va a permitir definir cuáles son los actores
pero el diagrama del caso de uso no nos va a decir cómo se debe construir bien un sistema, ¿no? Entonces, si bien es cierto que nos da una información, pero no nos da la receta completa, ¿no? De allí tenemos que las clases y las interacciones que se implementan en los casos de uso pueden ser expresadas como diagramas de secuencia o de colaboración, y entre estas va a haber un enlace entre la visión funcional, ¿verdad?, de los diagramas de secuencia y la visión dinámica de los diagramas de colaboración. Entonces, las clases se van a ser utilizadas en la implementación de los casos de uso, pueden ser modeladas y pueden ser descritas en los diagramas de clase, ¿sí? Y en los diagramas de estado y de actividad. Entonces, aquí estamos viendo cómo interactúan algunos de estos diagramas entre sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito ahora sí de los diagramas de estado. Los diagramas de estado nos permiten ver el conjunto de los estados por los cuales un objeto pasa durante la vida de una aplicación, ¿verdad? Y cómo va a responder a de diferentes eventos, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los mensajes recibidos, eh, los errores, ¿verdad? Junto con las respuestas y acciones que puede tomar la clase. Aquí también se van a ilustrar los eventos que pueden cambiar el estado de los objetos de clase. Normalmente los objetos suelen contener estados y transiciones, así como los estados y las transiciones a su vez incluyen los eventos y las acciones y la actividad. ¿Qué es un evento? Un evento es una ocurrencia que puede ocurrir y puede causar una transición de un estado a otro, ¿no? Esta ocurrencia puede ser una condición que va a tomar un valor de verdadero, puede ser un evento de cambio, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos ahorita en clases, nuestro estado es en clase, y cuando llegue la hora finaliza la clase. Entonces, pasamos de un estado de estar en clase a un estado de clase finalizada, ¿no? Entonces, eso es un evento que cambia, ¿no? Ese podría ser el estado de nuestra clase. Bien, también los eventos pueden ser una recepción de una señal explícita de un objeto a otro. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, o por lo menos yo estoy dando la clase en este momento, estoy hablando, y de repente alguno de ustedes me interrumpe y me hace una pregunta. Entonces, eso sería que ustedes me están enviando una señal a mí, y esa señal indica que yo interrumpa lo que estoy haciendo para ponerles atención, ¿no? Entonces, esa sería la recepción de una señal. Dice aquí la recepción de una llamada a una operación. Esto es lo mismo, ¿verdad? Digamos que yo estoy hirviendo el agua y de repente escucho que ya el agua hierve, entonces eso sería que ese proceso terminó y llamó mi atención para que yo vaya a apagar la llama. Entonces eso sería una llamada, ¿no? También después de cierto periodo de tiempo se puede entrar de un estado o a cierta hora a ciertas fechas concretas. Eso es un evento de tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando sean las 7:30, termina la clase, ese sería un evento de tiempo. Dice aquí que el nombre del evento tiene alcance dentro del paquete en el cual está definido y que puede ser usado por los diagramas de estado por las clases que tienen visibilidad dentro de dicho paquete. Un evento no suele ser local, no es algo que ocurre internamente, ¿verdad? De la clase donde ha sido declarado. Ya, una acción dice que es una operación atómica que no se puede interrumpir por un evento y que se ejecuta hasta su finalización. Una acción puede ser una llamada a una operación, eh, puede ser la creación o destrucción de otro objeto, puede ser el envío de una señal a otro objeto, ¿no? Entonces, esas son las posibles acciones. Una actividad dice que cuando un objeto está en un estado, generalmente está esperando a que ocurra algún evento. Sin embargo, en algunas ocasiones se requiere modelar una actividad que se está ejecutando en ese momento. Es decir, que mientras el objeto está en un estado, dicho objeto está realizando un trabajo que continúa hasta que sea interrumpido por un evento. Por ejemplo, yo puedo ser un objeto persona y yo estoy hablando. Entonces, mi estado es que estoy hablando, estoy realizando una actividad justo en este momento. Bien, una actividad dice que contrasta por una acción
porque esta última puede ser interrumpida por otros eventos, ¿no? Entonces yo estoy hablando, pero ustedes me pueden interrumpir, ¿no? Entonces la actividad puede ser interrumpida, la acción tiene que comenzar y tiene que terminar desde que se lanza. Bien, los estados van a identificar una condición o situación de la vida de un objeto mientras se satisface alguna condición, ¿no? O se está esperando que ocurra algún evento, ¿no? Entonces un objeto va a permanecer con un estado durante un tiempo finito, ¿sí? Un estado se va a representar gráficamente por medio de un rectángulo con bordes redondeados con 3 divisiones internas. Los diagramas de estados tienen un punto de comienzo, el estado inicial, y se va a dibujar mediante un círculo sólido relleno y por un punto de finalización. El estado final se va a dibujar por medio de un círculo conteniendo otro más pequeño y relleno. Bien, aquí ya mencionamos bastante de eso, entonces aquí ya estamos viendo la parte gráfica. Dice que los estados se van a representar por rectángulos y los eventos o actividades son las flechas que enlazan los estados con lo que cambia de un estado a otro, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos un puntito negro, ¿verdad? El puntito negro va a representar el inicio del estado, ¿verdad? Se parece un poco al diagrama de flujo, solamente que con otros símbolos. Y aquí tenemos un círculo con un puntito negro en el centro, y eso va a representar la finalización del estado. El estado se va a representar por un rectángulo, a veces tiene las esquinas redondeadas, y las transiciones se van a representar por una flecha, ¿no? Entonces, aquí tenemos un diagrama de estados, ¿verdad? El diagrama de estados comienza con un puntito negro, ¿verdad? Aquí hay una actividad que se está ejecutando, por aquí hay una transición, ¿verdad? Hacia otro estado, ¿verdad? Y para cambiar de este estado de activo a este estado de desactivo, ha ocurrido algún evento, ¿verdad? O alguna actividad. Y finalmente finaliza con el símbolo de finalización, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo es el diagrama de estado, ¿verdad? Cómo comienza y cómo termina. Y obviamente se visualiza el cambio de estado. Bien, los estados, como lo mencionamos anteriormente, tienen 3 compartimentos que van a alojar el nombre del estado, el valor característico de los atributos, ¿verdad? Del objeto que se encuentra en ese estado y las acciones que se realizan en ese estado respectivamente, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Este rectángulo, este sería el nombre del estado, en este caso está en estado login, ¿verdad? Aquí están algunos de los atributos. Estos atributos tienen la fecha actual y aquí están algunas de las acciones que se pueden ejecutar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí en el valor que tiene el valor de la fecha login, tiene el valor de la fecha actual, ¿verdad? Dentro de los tipos de entrada, acepta el login, ¿verdad? Dentro de los tipos de salida, acepta el username, el name y el password. Puede poner o puede obtener el username, puede poner o puede obtener el password y puede mostrar la ayuda. Bien, en algunos diagramas se suele omitir los compartimentos inferiores porque esto ayuda un poco a la visualización y dependiendo de si el diagrama es detallado o no, se los puede incluir otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de estados de una factura, entonces aquí tenemos un punto de inicio. Aquí el estado es que se crea la factura, el evento es que la factura ha sido creada y la factura se crea con un estado de impagada o no pagada. Luego ocurre un evento de que pagan la factura, entonces la factura cambia de estado de impagada a pagada, ¿no? Y luego se finaliza como con una acción de guardar, ¿sí? Entonces aquí ustedes tienen el ejemplo de un diagrama de estados. Bien, entonces aquí vemos un poco el desglose de los compartimientos. Entonces ya tenemos el compartimento del nombre donde va el nombre del estado. Tenemos el compartimento de lista de variables, ¿verdad? Este es el segundo compartimento donde se ponen todas las variables o atributos, ¿verdad? Que están listados o asignados a esa clase y que están visualizados por el diagrama de estado. También tenemos el compartimiento de listas de acciones. Este es el tercer compartimiento. Aquí
podemos ver las transacciones internas y se van a listar las actividades o acciones internas que se ejecutan en respuesta a algún evento recibido. Mientras el objeto está en este estado y no cambia de estado, ¿no? La sintaxis dice formal de este compartimiento es la que tenemos a continuación, donde está el nombre del evento. Si el evento utiliza parámetros, entonces se incluyen los parámetros. También se incluye la condición de guardia si es que existe y luego se expresa la acción que se debe de realizar en el caso que se cumpla el cambio de estado. En el compartimiento de listas de acciones tenemos las siguientes acciones. Son acciones especiales que tienen el mismo formato, pero que se representan palabras reservadas que no se pueden utilizar para nombres de eventos, ¿no? Entonces, algunas de esas palabras reservadas son entry, o sea, qué pasa cuando ingresa, ¿verdad?, a este estado, y exit, o sea, qué pasa cuando sale del estado, ¿no? Las acciones de entry y exit no tienen argumento porque están implícitos en ellas mismas. Cuando se entra o se sale de un estado, se ejecuta de forma atómica la acción especificada en expresión acción, ¿sí? Es decir, que esa acción no se puede interrumpir, se tiene que ejecutar de inicio a fin. La palabra clave que representa una actividad es do, ¿verdad? Entonces, la transición especial do sirve para especificar una actividad que se va a ejecutar mientras se está en dicho estado, ¿no? Por ejemplo, si se está enviando un mensaje de espera o calculando dicha actividad, va a aparecer la expresión o acción. Entonces, esa expresión o acción se va a ejecutar mientras se esté en ese estado. Por último, dice las transiciones externas son especialmente interrupciones y se especifican teniendo en cuenta la sintaxis formal, por ejemplo, help, display help, ¿no? Entonces, si hay una interrupción de help, se produce el display help. Bien, aquí tenemos nuevamente el diagrama de estado completo con sus tres casilleros, el nombre del estado, ¿verdad?, el nombre de la variable, su valor actual. Aquí tenemos las acciones de entrada y las acciones de salida. Si entra, hace login. Si sale, entonces retorna lo que es el username y el password, ¿no? Acciones que puede hacer, pues puede obtener o escribir el username, obtener o escribir el password. Y si hay alguna interrupción de ayuda, entonces se desplaya la ayuda. Este sería este diagrama de estado de cuando se está haciendo login. Bien, no sé si tengan alguna pregunta o inquietud hasta allí. Todavía nos falta recorrer un poco más de los diagramas de estado. Pero hasta allí, ¿tienen alguna pregunta o inquietud? ¿No hay preguntas o inquietudes? No. Ya, entonces yo creo que como de todas maneras hoy día avanzamos así súper que rápido y la idea no era avanzar rápido porque estoy atrasado con el otro curso, nos vamos a quedar hasta allí, ¿ya? Más adelante yo les voy a poner para que ustedes desarrollen estos diagramas de aquí. Les voy a poner las tareas. Si alguno de ustedes no puede con las tareas, entonces puede traer las tareas aquí en la pantalla, las ponemos aquí en la pantalla y las revisamos aquí en la pantalla para que todos puedan corregir algún tipo de error que tengan. Entonces, vamos a quedar así, cuando ya les manden las tareas, ustedes van a realizar las tareas y si algo no les sale o no están comprendiendo, las presentamos aquí y las vamos a utilizar como ejemplos que vamos a desarrollar en clase para que todos puedan ver cómo se desarrolla, ¿no? Ya. En este momento copié sus asistencias, entonces si no hay más inquietudes, pues damos por terminada la clase. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Por ahí, una asistencia de última hora, déjenme copiarla. Yo también, ingeniero, me olvidé de poner.
Póngala ahí. Ponga ahí rápido la asistencia para copiarla. Ya, entonces los que ya pusieron su asistencia, pues si gustan ya se pueden desconectar de mi parte. Pues muchas gracias y muy buenas noches y nos estamos viendo la semana que viene. La documentación la he de subir en el aula virtual, así que si desean revisarla, ahí la revisan, pero la he de poner mañana más o menos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ya, entonces yo ya copié las asistencias y procedo a detener la grabación y a desconectar.